Ahora, hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. El cable estaba jugando conmigo, estaba todo enredado. Ahí está, perfecto, muy bien. Ahora sí, hermano. Hay par de preguntas. Hay par de preguntas. Ay, se asustaron como que, ay, José viene con un par de preguntas, a ver qué las va a poner, porque no las pone aquí. A ver cuáles son. Vamos a ver, hermanito. Deme un resumen. Ajá, ahí está, se asustaron. Sencillito, sencillito. ¿Qué hemos estado estudiando en los últimos 5 domingos pasados? Amén. Amén. ¿Qué hemos visto a través de todos estos domingos? ¿Cuál ha sido el tema importante, el tema principal? El ir a predicar el Evangelio. Y hemos visto diferentes situaciones, ¿verdad? Situaciones que a veces están a nuestro alrededor, cosas que a veces tenemos que estar pendientes, qué es lo que está sucediendo para nosotros ir y poder predicar el Evangelio. O a veces cosas que tienen que ver con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando vamos a ir a un lugar y no estamos acostumbrados a hablar en público, que es usualmente lo que nos pasa. Nos da intimidación, nos da miedo, nos da 20.000 cosas. Dolor de barriga, dolor de oído, de todo. Simple y sencillamente porque tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ir y ¿qué? Predicar la palabra. Ir y hablar la palabra. ¿A quién? A todo el mundo. Eso está excluyendo entonces las personas que son de cierta comunidad o son de cierta vestimenta. No, ¿verdad? Cuando dice todos es todo, ¿verdad? Pues tenemos que estar dispuestos a ¿qué? Ir y predicar la palabra. Y antes de ir y predicar la palabra, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar y estar ¿qué? En comunión con el Señor, estar preparado. Conocer la palabra, exactamente. Porque no es lo mismo apuntarse a correr un maratón sin entrenar que apuntarse a correr un maratón habiendo estado 1 año entrenando para eso. ¿Qué serían los resultados de la persona que no entrenó y se apuntó al maratón? Que coja quizás la primera milla y después de ahí está como que no puede. ¿Y qué serían los resultados de una persona que estuvo entrenando para ese maratón? Exacto, tiene mejor oportunidad de salir bien, mejor oportunidad de poder y terminar el maratón. Pues hermanos, lo mismo pasa con nuestra vida. Me refiero a nuestra vida, es como un maratón, no es una carrera a corta distancia en el Señor. Nuestra vida tenemos que mantenernos constantes y firmes en los caminos del Señor, porque si lo que hacemos es estar corriendo un chispito y después paramos, corremos un chispito y después paramos, corremos un chispito y después paramos, a toda velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener ningún progreso. Me refiero a que ahora sí quiero estar con el Señor, ahora sí voy a estudiar la palabra, y de repente vienen las pruebas, las situaciones difíciles y me echo para atrás. Y después otra vez. Y después me echo para atrás. ¿Qué va a pasar con esa persona en el momento que tenga que hablar del Señor a las demás personas? Se va a echar para atrás. No va a dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque su vida no está mostrando en quién ha confiado, en quién Él depositó su fe. Sin embargo, una persona que se mantiene constante y firme en el Señor todos los días, en todo momento,
cuando llegue el momento de dar testimonio, ¿qué es lo que va a suceder? Va a estar listo, va a poder dar fruto, va a poder mostrar evidentemente en quién ha creído. Pues así es la vida de nosotros, hermanos, con el Señor. Y en este estudio vamos a estar viendo la última sección que dice una misión sin límites. Y vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 13. Y hermano, como ya vemos aquí, ya hemos visto básicamente 5 estudios acerca de la misión. La primera es una misión llena de oportunidades. El segundo tema, una misión con un mensaje, una misión cumplida con valentía, una misión saturada de oración, y el que vimos el domingo pasado, una misión que fuera de tu zona de confort. Bien en español, en castellano. Y en este domingo vamos a estar viendo una misión sin límite. El Señor nos manda a que nosotros vayamos y predicamos la palabra. ¿Él nos pone algún límite? No, ¿verdad? Él lo deja abierto. O sea que significa que en cada momento que nosotros tengamos la oportunidad, que Él espera que nosotros hagamos, ir y predicar la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, el nosotros ir y predicar la palabra del Señor no tiene que ver nada con abrir la boca. La mayoría de las veces es solamente nuestra presencia. ¿Qué nosotros hacemos? Y las personas nos están viendo. Muchas de las veces, el nosotros predicar la palabra del Señor es un % bien pequeño de todo el testimonio que hemos estado dando. Un gran ejemplo, las personas que trabajan. ¿Cuántas horas nosotros trabajamos al día? Por lo menos se espera que se trabaje 8 horas mínimo. Si usted saca cuenta, son más. Pero si usted saca cuenta, de esas 24 horas que tenemos al día, ¿cuántas horas se nos va en el trabajo? Fácil, 10 horas. ¿Por qué? Es lo que tú te cambias. Te preparas, sales de la casa, llegas al trabajo. Sales del trabajo y llegas a la casa, ponerle 10 horas. De esas 24 horas, ¿cuántas horas te quedan? 14. Para comer se van fácil entre 2 a 3 horas en lo que uno prepara la comida, se sienta y se pone a comer. A ponerle 4 horas. Te quedan 10. De esas 10 horas, 8 se espera que sean para dormir. ¿Qué te quedan entonces? 2. Esas 2 horas para bañarte, ir al baño y compartir con tu familia. Cuando tú vienes a ver, un chispito, cuando tú vienes a ver, tú estás más tiempo con las personas afuera de tu casa que con los que están en tu casa. Con esas personas que tú estás afuera, ellos te están viendo todo el tiempo. Aunque tú no estés diciendo nada, ellos están viendo, fulanito se comporta de esta manera. Ya yo sé cuando está molesto. Él no tiene que decir nada, se le pone aquí las orejas coloradas y ya se sabe que está molesto. O cuando está cansado, tú lo ves así como que perdido en tiempo y espacio. Y las personas se dan cuenta, hermano, las personas empiezan a conocernos en base a lo que nosotros hacemos, no solamente lo que decimos. Y ahí viene la parte del testimonio. Ahí viene la parte de nosotros predicar al Señor sin tener que abrir la boca. Es cómo nosotros actuamos y nos desempeñamos con las personas que nos rodean. Y créeme, hermano, que las personas que no conocen del Señor están bien pendientes como águilas, velando qué nosotros hacemos.
al más mínimo detalle. Para entonces cuando nosotros estemos hablando del Señor, ellos van a comparar y van a averiguar, 1 más 1 no me está dando 2 aquí. Josué me está diciendo una cosa, está haciendo otra cosa, pero cuando las comparo, nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahí es la parte del testimonio, ahí es la parte de nosotros poder hablarle a la palabra del Señor a las demás personas sin tener que abrir la boca. Por eso es, como estaba diciendo al principio, que nuestra vida es un maratón con el Señor. Porque hay que estar constantemente en comunión con el Señor para que cada día nosotros estemos reflejando más al Señor que a nosotros mismos. Amén, hermano. Pues hermano, vamos a pasar aquí a la idea central que dice: cumplir el mensaje de Cristo es un privilegio que podría llevar a cualquier parte. El cumplir el mensaje del Señor es un privilegio. ¿Por qué? El Señor nos los dio a nosotros. Sin embargo, el Señor había creado unas criaturas específicas. ¿Para qué? Para enviar mensajes. ¿Quiénes son? Los ángeles. Los ángeles de por sí son mensajeros de parte del Señor. Ese es su propósito por el cual ellos fueron creados. El ir y dar el mensaje que el Señor les dijo. Ve donde fulano y dile esto. Y ellos lo hacían al pie de la letra. Y ellos están babiados de poder tener la oportunidad de poder predicar el mensaje de la salvación. Pero el Señor nos dio ese privilegio ¿a quién? A nosotros. A quienes realmente saben lo que es estar perdido y luego estar en la presencia del Señor. Y ese mensaje nos puede llevar a un montón de lugares. A un montón de lugares que nosotros quizás no teníamos planificado ir y hablar. Pero el Señor es quien nos mueve, quien nos dirige, si estamos en comunión, para ir y poder predicar la palabra del Señor. Hermano, no se imagine que de repente el Señor te va a llevar a un lugar bien remoto allá en Rusia. ¿Quiénes pensaban que este de aquí, de Calley, iba a estar aquí en Aguadilla en el 2026? De Calley a Aguadilla hay que caminar bastante. De Isabela, sí. Pero de Calley hasta acá hay que tirarse bastante. Son 2 horas y media fácil en carro. Caminando fácil como una semana. Había un buen incentivo también, como dice tío. Pero la palabra del Señor nos lleva a lugares que nosotros no esperábamos. ¿Ustedes esperaban estar aquí en el 2026, en este lugar? El Señor va llevando a uno a donde Él quiere que uno esté. Con el propósito de que uno pueda ir y predicar la palabra del Señor. Amén, hermano. Pues hermano, vamos a pasar. Esta vez no puse preguntas. Tan tranquilo, vi la cara de como que, no hay preguntas. Eileen está contenta. Eileen está contenta que no hay preguntas. Sí. La bendición esta, ¿verdad? Es un privilegio poder hablar la palabra del Señor, pero que el Señor nos los encomendó y nos capacitó, porque Él dijo que íbamos a recibir poder cuando recibiéramos el Espíritu Santo, y con ese poder del Espíritu Santo lo íbamos a ser testigos en los lugares que fueran. Exacto. En otras ocasiones también dice que el mismo Espíritu nos va a decir qué cosas debemos hablar, que nos va a recordar la palabra de Dios, ¿verdad? Nos va a recordar todas estas cosas que yo hablé, porque yo hablé, le digo a los discípulos, y luego en nosotros eso está plasmado ya en la palabra de Dios, o sea que tenemos las herramientas para hacerlo, no es de nosotros mismos, sino que eso viene de Dios, y eso entonces nos debe dar más seguridad, porque no somos nosotros, es el poder de Dios. Amén. Exactamente. Rosana. También puede ser un senado o puede ser una cárcel. También. Hay una señora que por
Ujú. Le estaban preguntando que por qué ella había sido, ¿sabes? Culpable de lo que había hecho, y le explicó lo que ella había hecho, que era eso. Ujú. Solamente lo puso en un chat, una cosa de internet, y por eso la acusaron, y estaba esperando, pero ella no pudo dar el testimonio Ujú. y decir por qué lo puso y lo que quiere es porque era el peso de tomar la cosa en contra de la Ajá. Sí. Sí. Exactamente. Pues hermano, vamos a pasar a Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. ¿Alguien que quiera leer esa porción? ¿Quién dice yo? Rosana. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Pues hermano, aquí nos está hablando acerca de algo importante. Dice que en la iglesia de Antioquía habían ¿qué? Habían dos cosas: profetas y maestros. ¿Cuál es la función de un profeta? Predicar, exponer la palabra. ¿Y el maestro? Enseñar la palabra. ¿Y qué nos dice? Que entonces que habían par de personas, pero entonces nos dice que también estaba ¿quién? El último, Saulo. Saulo. Para este tiempo, ya Saulo había recibido al Señor y había pasado ya su tiempo apartado, aprendiendo, siendo enseñado directamente por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice? Que entonces el Espíritu Santo dijo que ¿qué? Que se apartase ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. ¿Y con qué propósito? Para una obra que lo había designado. O sea que el Señor mismo los había escogido a ellos dos para decir: a estos dos me los van a apartar porque yo tengo una tarea específica para ellos dos, diferente a todos los demás que están aquí. ¿Eso significa que ellos dos estaban haciendo cosas diferentes que los demás? No. Lo que significa es que el Señor tenía planificado una tarea diferente para ellos que los demás. ¿Eso los hace mayores a ellos que los demás? No. ¿Por qué? Exactamente. Porque la tarea que el Señor los tenía planificado, como quiera, ellos iban a enseñar y predicar la palabra del Señor. ¿Qué entonces nos dice? Que entonces ellos hicieron ¿qué? Estaban ahí. Exacto. Exacto. Exactamente. ¿Y qué fue lo que hicieron aquí al final? Que dice que y los enviaron. Tuvieron un proceso para entender y ok, todos estamos de acuerdo de que sí, el Señor los está llamando para esto, sí. Y pues hicieron, pues vamos entonces a enviarlos, los separamos y off you go. Los enviaron. Y hermano, aquí empezamos a ver el llamado que el Señor hizo con ellos. Fue un llamado específico porque fue directamente el Espíritu Santo
quien movió para que todos ellos entendieran de que Bernabé y quién y Saulo tenían que ser apartados, tenían que salir de ahí, porque él lo iba a enviar a algo específico. Y hermano, algo sumamente importante que es que, como dice aquí, después de ayunar y orar, la iglesia le impuso las manos y los despidió. No fue algo al garete, como que, pues, cojan, vayan y sigan por ahí, ya está. Sino que hicieron en orden, decidieron ayunar y orar, buscar la dirección del Señor para confirmar de que lo que estaba sucediendo sí era el Señor quien lo estaba haciendo, quien lo estaba moviendo. El Señor les mostró y entonces ahí ellos obraron de acuerdo a la dirección del Señor. Y hermano, esto el Señor todavía lo hace hoy en día. Vemos que el Señor mueve y saca a personas de un lugar a otro porque Él tiene una tarea específica con las personas. Pero algo sumamente importante no es que el Señor los mueva, es que la persona tiene que ya estar dispuesta a obedecer el llamado del Señor. Y eso el Señor los hace con cada uno de nosotros, hermano. Cada día Él nos va mostrando para dónde es que Él quiere que nosotros vayamos, para dónde es que Él quiere que nosotros estemos haciendo las cosas, con quién nosotros debemos ir. Solamente que nosotros tenemos que entonces estar pendientes a la voz del Señor. Y eso solamente viene a través de ¿qué? Pasar tiempo con el Señor, orando, buscando su dirección, escuchando su palabra y leyendo su palabra. Amén, hermano. Ajá. Es importante ver que también cuando leemos ahí nos damos cuenta que ellos estaban ocupados en la obra del Señor, o sea, ellos estaban sirviendo Exacto. al Señor. Ujú. Y de ahí el Señor escogió para enviar. O sea, que eran personas que sí estaban dedicados a la obra del Señor. Exacto. Exactamente. Y como dice aquí, ya ellos estaban comenzando la etapa final de su comisión. ¿A qué me refiero con esto? Pablo fue ¿quién? Pablo fue el último ¿de qué? De los apóstoles. Pablo fue el último de los apóstoles. Después de ahí, no hay más apóstoles. Y Pablo fue encomendado para llevar una misión. Específicamente, ¿a quién Pablo fue llamado a predicar? A los gentiles. Siendo él ¿qué? Judío. Eso, para él, para cualquier judío, el ir y hablarle a cualquier persona que no fuera judía, era una cosa como que escandalosa. Como que yo soy la gran cosa, voy a tener que hablar con la escoria de este mundo. Así es que ellos se veían con el respecto a todo lo demás, porque ellos pensaban de que porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, eso les daba un estatus social a ellos gigantesco, cuando claramente el Señor le había dicho totalmente lo contrario en su palabra. El Señor le había dejado bien claro a ellos que Él los había escogido no porque ellos fueran la gran cosa, sino porque ellos eran al revés, los más despreciados. Y Él quiso mostrar a todas las naciones que la escoria de la vida puede ser gran cosa cuando el Señor los escoge. Quizás estoy siendo un poquito gráfico aquí, un poquito fuertecito, pero es la realidad. Nosotros no somos la gran cosa. Nosotros somos literalmente la escoria de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor puede hacer y deshacer y nosotros no tenemos que estar en el panorama. Pero sin embargo el Señor nos dio
una vida. El Señor nos dio una oportunidad a la salvación, a ser salvo. Y por eso el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros, por su amor hacia nosotros. No porque nosotros seamos la gran cosa, sino porque Él nos ha amado a nosotros primero. Amén, hermano. Y no se sienta mal, hermano. No se sienta mal. Ya cuando nosotros somos hijos de Dios, llegamos a ser parte de esa bendición que Él tenía con toda la humanidad, que Él tenía planificado desde un principio. Solamente que nosotros, por nuestra cuenta, decidimos darle la espalda al Señor. Muy bien. Todos los judíos que habían creído pensaban que aún al creer en Cristo, que era esa salvación era como que para ellos. Dios les tuvo que mostrar que era también para los gentiles, ¿verdad? Vemos la parte en que el Señor envía a Pedro donde Cornelio y ahí Pedro se da cuenta que el Espíritu Santo iba a venir también sobre los gentiles. O sea que a principio había un poco de confusión en eso y por eso que muchos también eran judaizantes, ¿verdad? Querían la salvación, pero estaban incluyendo cosas de la ley como tal. Exacto. Perdón. Exactamente. Pues hermano, ya vimos esto. Vamos ahora a pasar a la segunda porción en Hechos 13, versículos 44 al 47. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Angie. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Y aquí vemos lo que estábamos hablando hace poco. Ellos estaban predicando. ¿A quiénes estaban predicando? A los mismos judíos. Y los judíos entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban celosos, tenían coraje, no les gustaba que estuvieran hablando de eso. Y entonces, ¿cuál fue la contestación que se les dio? A ustedes se les vino a dar el mensaje primero, pero por su corazón lo rechazaron. Por ese corazón tan duro como piedra, lo rechazaron. Y el Señor entonces dijo: pues vamos a dárselo también a los gentiles, a las personas que ustedes piensan que son la escoria de la vida. A ellos también se les va a dar este mensaje, esta oportunidad de salvación. Y a eso ellos les prendía, porque ellos pensaban que como eran ellos el pueblo escogido, la salvación era solamente y exclusivamente para ellos. Pero ellos no estaban entendiendo que la salvación era para toda la humanidad. Y el Señor lo había puesto desde el principio. Desde el Antiguo Testamento se ve y el Señor muestra que la salvación que Él iba a hacer, ese acto milagroso, no iba a ser específico para un solo pueblo, sino que iba a ser para toda la humanidad. Y este pasaje que dice: te he puesto para luz de los gentiles, eso se encuentra en Isaías. Pero yo lo tengo aquí apuntado, ya vamos ahí. Hermano, aquí el problema era que los judíos se ponían celosos cada vez que ellos escuchaban la palabra del Señor y que iba dirigido
a cualquier persona que no fueran ellos. E inclusive ellos mismos se ponían celosos y se ponían a blasfemar, diciendo cosas en contra de la palabra del Señor, en contra del Espíritu del Señor, porque el corazón de ellos no quería aceptar lo que le estaba diciendo. Y hermano, esto es simple y sencillamente una persona que está siendo utilizada por Satanás. Satanás es el único que no quiere que la palabra del Señor se hable y se predique. Y él utiliza a las personas que le dan el paso a él para que entonces hagan estas cosas, para que se pongan celosos, a contender y a blasfemar en el momento que se está hablando la palabra del Señor. Y él, Ujú. Ujú. Exacto. Ujú. 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 Exacto. Ujú. Ujú. Exacto. Exactamente. Y es triste, hermano. Es triste porque ellos, siendo el pueblo escogido por Dios, se esperaría de que ellos fueran los primeros en recibir la palabra del Señor, en poder aceptar esa palabra y poder creerla. ¿Por qué? Ellos llevan, o sea, toda su historia desde el comienzo está basado en la palabra del Señor. O sea, su historia general y la palabra del Señor están de la mano. Se esperaría de que un pueblo que tuviera ese tipo de bendición, cuando recibieran la palabra del Señor, sus corazones estuvieran susceptibles a ella. Pero sin embargo era que totalmente lo contrario. La gran mayoría de ellos no querían recibir la palabra porque en su corazón ellos entendían que el Señor iba a venir como un rey a coger y cortar cabezas y hacer lo que ellos querían que Él hiciera. Sin embargo, ellos no estaban o no querían entender lo que realmente el Señor iba a hacer y de la forma en que Él iba a llegar a este mundo. Y como estábamos hablando, en Isaías 49, versículo 6, nos habla lo que Pablo le estaba citando a ellos. ¿Alguien tiene esa porción? Isaías 49, 6. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Para todas las naciones. Y hermano, aquí vemos que lo más increíble de todo esto es que las personas que se ponían celosas a blasfemar y a contradecir lo que Pablo predicaba eran quienes. Era cualquier persona, Juan, del pueblo.
eran los líderes religiosos, lo que se esperaba que ellos que conocieran la palabra del Señor. Ellos la conocían, pero intelectualmente. Ellos la conocían como si fuera un libro. Yo me conozco este libro y te sé citarlo de rabo a cabo, al derecho y al revés, por el frente y por atrás. Pero no he internalizado, no he captado lo que realmente esto me está enseñando. Ellos lo conocían intelectualmente. No sé si me entienden, hermano. Es como decir, yo te sé. Pasa mucho, especialmente con las matemáticas, cuando entonces hay que aplicarlas. Yo te sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero entonces cuando tienes que aplicar algo a la vida real, muchas personas ahí se van. Pero sin embargo, para eso es que fueron diseñadas las matemáticas, para poder aplicar y resolver cosas de la vida real. Lo que pasa es que no se enseña ese tipo de aplicación. Estas personas estaban leyendo la palabra y la entendían de esa manera, intelectualmente, pero no podían aplicársela a su vida, no podían canalizar y entenderla porque no querían aceptarla. Amén, hermano. Exacto. Rosana, ¿iba a decir algo? Exacto. Exactamente. Está fuerte. Pues hermanito, vamos a pasar a la última porción en Hechos 13, versículos 48 al 52. ¿Quién quiere leerle esa porción? Angie. ¿No? Tito. Eli. Pasa. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Chacha, esto lo voy a oír al Paso Bao. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Esto sucede hoy en día, más o menos, no de la misma manera, pero sí sucede. Uno está en público, en un lugar público, en un parque público, uno tiene el derecho de poder expresarse libremente, porque eso está en la Constitución, pero sin embargo, a la vez que uno empieza a hablar la palabra del Señor, ¿qué es lo que sucede? No, tienes que irte porque X o Y razón.
Lo mismo pasó a Pablo y a Bernabé. Los gentiles que estaban escuchando todo esto, ¿qué dice que? Se regocijaban y ¿qué? Glorificaban la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo lo que estaba sucediendo. Y entonces, ¿qué sucede? Siempre hay 2 o 3 que no les gusta. Los judíos que estaban escuchando eso, no les gustó para nada. Y que dijeron, pues vamos a hacerle esto fácil. Vamos a buscar unas mujeres piadosas y distinguidas, para no decirle esas matapiojos, de esas, estoy aquí, pero mira, sigue. Y en la sociedad. Y los judíos consideraban a la mujer por debajo Ujú. del varón, pero por mucho fuera de los términos bíblicos, pero ahí buscaron a las mujeres, a las Ujú. mujeres piadosas y distinguidas, las de influencia, Ujú. para servir su propósito. Exactamente. Ajá. Religiosa. ¿Y qué entonces? ¿Qué sucede? ¿Para que qué? Los persiguieron y los sacaron. Los sacaron. Y ustedes ven, ¿cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé? ¿Se pusieron a pelear con ellos? Dijeron, pues, ¿pero ustedes no quieren escuchar la palabra del Señor? Está bien, no hay problema, ya yo cumplí con hablar y predicar la palabra del Señor. ¿Ustedes no la quieren escuchar? Ya eso es problema de ustedes y el Señor. Yo me voy para este otro lugar que si quieren. Y dice, se sacudieron el polvo de sus pies y siguieron continuando la palabra del Señor. Hermanos, eso nos muestra a nosotros de que si esto lo pasaron ellos hace más de 2000 años en el pasado, esto todavía sucede hoy en día. Nosotros no estamos para estar contendiendo con personas cuando estamos predicando la palabra del Señor, cuando estamos hablando la palabra del Señor. Claro, no malentienda una contención con una discusión normal, porque a veces una discusión entre opiniones puede llegar ahí al borde de una contención. Me refiero, hay discusiones que uno se apasiona, pero en ningún momento ambas personas se faltan el respeto, se insultan, sino que están exponiendo ambos puntos. Y eso es una discusión saludable, siempre y cuando se pueda reconocer de que yo no te estoy faltando el respeto, tú no me estás faltando el respeto, yo estoy exponiendo mi opinión, tú estás exponiendo tu opinión. No hay problema con eso. Ya cuando entonces hay alguien y empieza a faltarle el respeto, a denigrar a la otra persona, ya es el momento de que, ok, vamos a parar, me voy. ¿Por qué? Ya esto no es una discusión normal, ya esto se está convirtiendo en un encontramiento, y se puede convertir en algo peor. Un encontronazo. La palabra del Señor no nos manda a hacer eso. Nos manda a que vayamos y prediquemos la palabra del Señor a quien esté dispuesto a escucharla. Tío. Uh-huh. 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 Falsos maestros, falsos profetas, los cuales van a pretender que nosotros creamos, que analicemos ideas que son contrarias a lo que Dios espera de parte de nosotros. Uh-huh. Es bien importante
Exacto. Exactamente. Sí. Y el Señor mismo les había dicho que hicieran esto, que donde no los recibieran, que ellos se sacudieran el polvo Exacto. de sus pies. Entonces también me llama mucho la atención ese último, el 13:52, porque dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ujú. O sea que eso no los desanimó a ellos, No. el que ellos fueran rechazados y los botaran de allí. Ellos estaban gozosos y seguían haciendo lo que el Señor les había encomendado, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Exactamente. Que eso es una palabra de mucho ánimo para nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros le hablamos a otros, va a haber pues vamos a decir, persecución y rechazo. Ujú. Pero nosotros no debemos desanimarnos, debemos gozarnos en que estamos haciendo la obra del Señor. Y el que va a obrar en esa persona es el Señor, no es uno. Uno Exacto. cumple con llevar la palabra. Exactamente. Exactamente. Y como tengo aquí en este último punto, que ellos se sacudieron el polvo y siguieron. Y esto nos muestra, hermanos, madurez. Madurez espiritual y emocional. Para no dejarse llevar por lo que está sucediendo, sino que tener claro a qué fue que yo fui enviado y por qué yo fui enviado. Ser fiel, lo que está sucediendo me está desviando de mi propósito. Pues ok, pues vámonos de aquí, porque aquí no es. Y hermano, sí. En una ocasión yo tuve una experiencia con un familiar que estaba en su lecho de muerte y pues yo le estaba hablando y llevé unos tratados y recuerdo que estaba bien blasfemando y pues bien ateo en ese momento, bueno, bien ateo. Y entonces yo le dije que yo tenía unos tratados y se los iba a dejar para que con calma después los leyera. Y me dijo que no los iba a leer, que yo no perdiera el tiempo. Pues yo no se los dejé. Ujú. Yo agarré y pues me llevé mis tratados tranquilo porque uno no va a estar limonando la palabra de Dios Ajá. así como si fuera obligado. La persona Ujú. no quería y eso mismo hice yo. Agarré los tratados, los guardé y con tristeza porque eso da dolor en Sí. el corazón, más cuando es un familiar. Pero uno no puede tampoco, pues como que dice la palabra, tirar venderla a los cuerpos. Ujú. Uno puede, ¿verdad? Como que insistir con alguien que está blasfemando o está rechazando la palabra de Dios completamente. Exacto. Exactamente. Y hermano, ya eso ahí, ya uno cumplió con el propósito, ya el Señor nos deja en paz y tranquilo de que ya cumpliste con lo que tenías que hacer, que era predicar la palabra. El que la persona lo acepte o no, ya eso es a discreción de la persona que está recibiendo la palabra. Nuestro trabajo es solamente exponer la palabra del Señor. Lo demás se encarga el Señor. Solamente nosotros es ir y predicar la palabra. Pues hermano, ajá. Perdona que yo hable tanto, pero pues, el Señor nos está preparando porque nosotros estamos en una nueva comunidad y queremos, pues, nuestro deseo ahora es salir a buscar al peregrino y a los que están alrededor, que no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Y yo sé que primeramente cada uno de nosotros con los que interactuamos es nuestro deber. No debemos esperar que la iglesia haga un grupo para ir, que sí lo vamos a hacer, pero que cada uno de nosotros con nuestra familia, conocidos y vecinos debemos hacer nuestra labor, ¿verdad? Pero que algo que a mí me ha sucedido, y es bueno que estemos siempre pendientes, es que hoy en día, como pues diferente a los comienzos del Evangelio, que el Evangelio era el Evangelio, Ujú. pero ahora hay tanta contaminación de iglesias que pues que no llevan el Evangelio. A mí me ha sucedido y lo primero que me dicen es que la iglesia es unos hipócritas, que aquí la gente es, y nosotros tenemos que estar preparados para cómo vamos a contestar eso. Ujú. Yo tuve una experiencia en una ocasión, la primera estaba conmigo, estaba en una cita médica y el hombre que salió hablando de eso, allí son unos hipócritas y gloria al Señor que Dios me puso a predicar así de una forma que no era yo, era la palabra del Señor, porque mucha gente está si van a tirar eso, porque han tenido alguna experiencia de congregarse
casarse y han tenido malas experiencias, primero no tienen su vista puesta en el Señor, vamos a empezar por ahí, pero también en la iglesia que están desviadas. Y esas personas ven ese mal ejemplo y cuando uno le lleva la palabra pura de Dios, pues ellos piensan que uno es de los mismos, que ellos han visto mal ejemplo. Entonces uno tiene que por la palabra explicar. Y entonces pues, son personas que dan seguimiento, pues nos vamos a confrontar mucho con esto, como igualmente nos vamos a confrontar que nos pasó con yo soy apartado. Esto es lo que muchas personas cuando uno se encuentra con ellos, y entonces hay que llevarlos, ¿verdad? Y eso es un proceso porque esas personas tienen que ser discipuladas, tiene que entonces uno invitarlos para, mira, congrégate con nosotros para que tú conozcas la palabra. Es un proceso, ¿verdad? Pero si nos vamos a encontrar con esas personas que no quieren saber que de Dios, pero es más como que no quieren saber de la iglesia, porque dicen eso, son unos hipócritas, yo estoy mejor que ellos, yo me porto mejor que muchos de los que están allí, cosas así, ¿verdad? Exacto. Y tenemos que estar en oración y preparados de verdad con el poder de Dios, porque uno no se puede entonces quedar callado ahí, porque van a decir, pues ellos tienen uno que Dios darle esa sabiduría. Y yo recuerdo que en aquel momento Dios me la dio, yo se lo expliqué de una forma tan tranquila y todos escucharon en la sala. Y pues fue gloria a Dios, se glorificó el Señor, pero tenemos que estar preparados para eso. Exacto. Exactamente. Pues hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ya para él, no sé si van a darle el estudio especial. Ok, pues este sería entonces para no el próximo, siguiente, 2 domingos. El 7 de... No, el libro no comienza, ¿verdad? El libro no comienza el domingo que viene, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, creo que era en Josué, no me acuerdo del capítulo. Ajá. No olvides recordar, es el especial. ¿Cuándo? Josué 4, exacto. Pero nada, ya entonces tienen para el domingo siguiente, el domingo después de ese, el 7 de junio, ya pues, ya mayo se acabó, estamos en verano. Dice el libro que se repartió comienza en Ok, exacto. el que viene, pero me equivoqué, Ok. Pues hermano, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca del estudio en esta mañana? ¿Estamos bien? Pues vamos entonces a ponernos de pie para orar y así continuar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú te quedes con nosotros para que sigamos poder glorificar tu nombre y poder escuchar y atender a tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a estar pendientes en este día, mi Señor, a todo lo que tú nos vas a decir. Te pedimos, Señor, todo esto, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.